¿Qué tal? Hoy día vamos a continuar con la unidad de codificación y vamos a ver un caso especial de código que se llama los códigos de prefijo libre. Así que vamos a partir con la clase de idea. Entonces, vamos a introducir el concepto de idea que introdujimos en la clase ayer, la idea de códigos únicamente decodificables en el contexto de codificación secuencial. Y la idea ahora es introducir una subclase de ellos que se conocen como los códigos de prefijo libre, que vamos a ver que tienen varias propiedades importantes desde el punto de vista de su estructura y desde el punto de vista de su representación. Y así que esa es la clase, de hecho, donde específicamente nos vamos a enfocar para efectos de abordar el problema de codificación. Así que esta es una clase súper importante desde ese punto de vista. Entonces, antes de eso necesitamos introducir el concepto de prefijo. Entonces, partimos con eso. Entonces, lo que vamos a ver hoy día es esta idea de código de prefijo libre. Y vamos a introducir el concepto de prefijo. Entonces, que la definición dice que dos palabras de código, de barra y de tilde, son dos palabras de código sobre la familia de palabras de código de largo finito. Esta es de largo m y esta es de largo n. A efectos de este análisis vamos a suponer sin pérdida de generalidad que el largo de esta palabra de código es menor que el largo de esta palabra de código, entonces n es menor o igual que n. Entonces en ese contexto uno puede introducir el concepto de prefijo. Se dice que b barra es prefijo de b tilde si se tiene la propiedad que para todo i entre 1 y n, o sea, para para los primeros n bits de la palabra b barra, esos bits coinciden con los primeros n bits de la palabra b tilde. En otras palabras, para todo i entre 1 y n, b sub i es igual a b sub tilde i. ¿Ya? Esencialmente hay una coincidencia en los primeros bits de las palabras de código. Eso quiere decir que una palabra sea prefijo del otro. Y aquí básicamente en esta representación, si organizamos de 1 hasta b sub m, los primeros n bits de la palabra b barra son equivalentes a los primeros n bits de la palabra b tilde, lo que básicamente se muestra aquí con esta asociación. Y bueno, naturalmente los siguientes bits de la palabra de largo mayor quedan libres, pero esencialmente hay una relación bien estrecha entre las palabras para decir que una palabra es prefijo de la otra. Esencialmente, entonces que los primeros n bits de las palabras son coincidentes. ¿Ya? Y de alguna manera tiende al concepto de lo que uno entiende por la noción de prefijo de algo. O sea, esencialmente, de alguna forma decir que b barra es prefijo de b tilde me da una restricción sobre los primeros n bits de la palabra de tilde, que es mayor, tienen que coincidir con los bits de la palabra que es más pequeña. Y la notación que vamos a estar utilizando para eso es decir que b barra es menor o igual que b tilde, equivalente a decir que b barra es prefijo de b tilde. Esta es una notación que típicamente la gente ocupa en codificación para representar palabras de largo finito que son prefijos de otro. Muy bien, introducido ese concepto de prefijo, ahora vamos a introducir el concepto de un código que satisface esta propiedad que se conoce de prefijo libre. Un poco oscuro. Entonces, vamos a decir que el código C, acá, se dice que es un código, bueno, sabemos que las palabras de código del codebook son la colección de palabras de código de este código. Entonces, se dice que el código es de prefijo libre. ¿Ya? Se dice que el código es de prefijo libre. ¿Ya? Este concepto que está acá. Si toda palabra de código cumple que básicamente una palabra de código no es prefijo de la otra. O en otras palabras, para todo b barra, b2 barra en la familia de los codebooks, las codificaciones que me da este código, que es este conjunto que llamamos W sub C. De hecho, que hay un error, eso debe ser W sub C, no CW. ¿Ya? Pero para todo par de palabras de código, cuyo el largo de esta palabra de código sea mayor que esta otra largo palabra de código, entonces se tiene que necesariamente en la palabra más pequeña no es prefijo de la palabra más grande. Es una restricción estructural que uno impone a nivel de las palabras de código del esquema de codificación. Después vamos a ver por qué esta restricción es tan importante
Y lo interesante es que es una restricción que tiene un atributo estructural que es simple de verificar, a diferencia de la condición de únicamente decodificable que presentamos en la clase anterior, que es una condición que es más difícil de verificar en la práctica. Esta condición de verificar que las palabras de código no sean de prefijo libre, una condición estructural más simple de verificar, y vamos a ver que va a ser una manera de construir código únicamente decodificable. Para efectos de ejemplificar esta idea, supongamos que tengo 4 tipos de código, esquemas de codificación, y estas son sus respectivas palabras de código. En este caso tengo un esquema de codificación que codifica 3 símbolos, y estas son las codificaciones que asigna 0, 0, 1, 1, 1. Se dan cuenta que son palabras de código largo finito. Y aquí uno puede verificar esencialmente la condición de prefijo libre. En particular, aquí nos damos cuenta que la primera palabra de código es prefijo de la segunda. Así que efectivamente esto es un código prefijo libre, es un código de largo variable que no cumple la propiedad de prefijo libre. Así que se dan cuenta, este de acá es prefijo de este de acá. Este de acá es lo mismo, este otro ejemplo, este de acá es prefijo de este otro, así que nuevamente estamos hablando de un código de largo variable que no cumple la condición de prefijo libre. Fíjense que las palabras de código son distintas, o sea, un código sin pérdida, pero no cumple la condición de ser prefijo libre. Aquí estamos en un problema de codificación donde la cantidad de símbolos que se codifican es mayor. Aquí tenemos una file de 4 símbolos y estas son sus respectivas palabras de código. Aquí nuevamente el 0 es prefijo de este de acá, así que no cumple. El 01 también es prefijo este de acá, y el 011 también es prefijo este de acá, así que este es el peor escenario desde el punto de vista de satisfacer la condición de prefijo libre. Y este acá es el caso que efectivamente la cumple, porque si se dan cuenta son nuevamente un problema de codificación de 3 símbolos, A, B, C, D, estas son sus respectivas palabras de código, y estas son las codificaciones. Si se dan cuenta, el 1 no es prefijo del 01, el 01 no es prefijo del 001, y el 001 no es prefijo del 001, y si verifican todas las posibles combinatorias se van a dar cuenta que por cualquier par de palabras de código que consideran, estas palabras no son una prefijo de la otra. Así que este es un esquema de codificación que induce un código de prefijo libre. ¿Ya? Vamos a ver que esta condición es particularmente importante porque nos va a permitir caracterizar códigos únicamente decodificables. ¿Ya? Así que esa es la razón por la cual estamos mirando estas clases de esquemas de codificación que son los códigos de prefijo libre. ¿Ya? Pero vamos a llegar a eso un poquito más. Necesitamos para eso introducir un poquito más de notación y ideas conceptuales. Otro aspecto interesante de esta familia de códigos que se conoce como prefijo libre es que admiten una representación como árbol binario, y esto tiene uno tiene una implicancia práctica del hecho de que uno puede tener representaciones de estos esquemas de codificación de una manera gráfica, y uno puede de hecho hacer diseño de codificación vía representaciones gráficas de árboles binarios. Pero también tiene una implicancia práctica, y el hecho de que estos códigos se conocen también como códigos instantáneos por el hecho de que permiten hacer una decodificación instantánea. Eso lo vamos a ver después, pero este atributo de la capacidad que tienen estos códigos de prefijo libre y tienen representaciones de árboles binarios va a permitir también un montón de aplicaciones prácticas. Nosotros veamos la parte de decodificación de estos esquemas. Entonces, ¿a qué nos referimos con esto? Es la siguiente idea, es que si yo tomo las palabras de código, un código C, prefijo libre, por ejemplo, el último ejemplo que presentamos en la página anterior era este ejemplo. Estas palabras de código tengo 4 símbolos, A, B, C, D, ese es mi alfabeto fuente, y estas son las codificaciones asociadas a sus símbolos. 1, 01, 001 y 0001. Lo interesante es que si uno mira estas secuencias de bits y las interpreta como caminos que uno, o básicamente índices para indexar el camino de un árbol binario desde la raíz del árbol, desde acá, de la raíz, hacia nodos intermedios. Entonces, por ejemplo, en el caso de la codificación del símbolo A, tengo el 1 bits. Entonces, si yo utilizo este índice para indexar un camino, entonces parto de la raíz, me voy hacia abajo si es 1, me voy hacia arriba si es 0. Entonces, la primera codificación me voy hacia abajo y llego a lo que se conoce como un nodo terminal, ¿ya? Que corresponde específicamente a la palabra de código asociada a la codificación del símbolo A. ¿Ya? Si hago lo mismo al segundo, me queda la codificación 01, me voy para arriba, el 0 me dice que me tengo que ir hacia arriba en la indexación de este árbol binario, y después me voy en el segundo bit, lo utilizo para indexar el siguiente paso que voy en este camino binario. Entonces ahora me voy para el 1, me voy para abajo,
Recuérdense que 0 significa ir arriba, 1 significa que se va hacia abajo. Entonces, en realidad, el camino que recorro es este camino y aquí llego a un nodo terminal que llamé nodo, que básicamente corresponde en este caso a C sub B. ¿Ya? Y hacemos el color 001, bueno, 001, esta es la codificación del símbolo C, y finalmente 0001, 0001. ¿Ya? ¿Y qué es lo que apreciamos? Que efectivamente este conjunto de palabras de código que cumple la condición del prefijo libre, efectivamente se pueden asociar a las hojas de un árbol binario que parte de la raíz, de que el punto donde el cual uno parte en este camino que va desde la raíz hasta las hojitas de este árbol. Y si se dan cuenta, un poco estas palabras, estas codificaciones me dan la estructura de un árbol donde las hojas de ese árbol corresponden a las palabras de código del esquema de codificación. Y esto es una forma súper útil porque efectivamente me da una relación 1 a 1 entre códigos que cumplen este atributo del prefijo libre y representaciones en términos de árboles binarios que parten de la raíz del árbol hacia hojas de ese árbol. Donde el código en sí mismo tiene, puede asociarse a las hojas de este árbol binario, en este ejemplo. De hecho, aquí hay otro ejemplo que podemos considerar. Por ejemplo, si consideramos, de hecho, podemos usar el camino inverso. Por ejemplo, generar un árbol binario, y ahora que parte nuevamente de la raíz del árbol, que llamo root. Entonces, si parto de la raíz del árbol y genero una estructura de árbol binario y selecciono las hojas de ese árbol binario, para cualquier árbol binario, si se selecciona su hoja, nos vamos a dar cuenta que esas hojas van a corresponder a palabras de código de un largo que tiene que ver con la profundidad que tiene esa hoja. La profundidad es la cantidad de pasos que hay entre la raíz y el nodo terminal. El largo corresponde a la profundidad de la hoja. Y la codificación básicamente es la indexación del camino que me lleva de la raíz hacia la hoja. Por ejemplo, si cojo esta estructura de árbol, que tengo una hoja de largo 1 y 2 hojas de largo 2, el largo de la hoja corresponde a la cantidad de bits que utilizo en la codificación. Entonces, por ejemplo, aquí voy a tener un símbolo que lo va a estar codificando con un bit, que puedo asociarlo, por ejemplo, al símbolo C, de un alfabeto de 3 símbolos. Aquí tengo la codificación 01, que puedo asociarlo a un símbolo B, y después tengo la codificación 00. ¿Ya? Y lo interesante es que cada vez que ustedes toman un poco la moraleja que uno saca de este ejemplo, ¿ya? Y uno puede generalizarlo para cualquier estructura, es que cada vez que ustedes determinen una cierta estructura de árbol binario y escojan un subconjunto de la hoja de ese árbol, van a terminar con una representación de un código que cumple esta propiedad de ser prefijo libre. ¿Ya? Y es una cuestión súper potente porque me da una manera de, por un lado, dado un código, como en este ejemplo acá, si me dan un conjunto de palabras de código que verifica la condición de ser cada una de ellas no prefijo de la otra, ser un código prefijo libre, existe una representación en términos de árbol binario donde las hojas de ese árbol son las palabras de código. Pero por otro lado, si ustedes determinan una cierta estructura de árbol y seleccionan un subconjunto de su hoja, esos también van a corresponder a codificaciones de un cierto alfabeto que cumple la condición de prefijo libre. Esa es una relación súper fuerte, una relación 1 a 1 entre códigos de prefijo libre y árboles binarios, en particular las hojas de un árbol binario. Entonces, un poco aquí, eso es lo que escribo acá. De hecho, cualquier subconjunto de las hojas de un árbol binario, o sea, cualquier árbol binario que ustedes consideren, cualquier estructura de árbol binario, si ustedes seleccionan un subconjunto de su hoja, eso me va a inducir un código de prefijo libre. ¿Ya? Por ejemplo, aquí generamos esta estructura. ¿Ya? ¿Ya? Esta estructura acá, que tiene esta forma el arbolito, se da cuenta que si uno mira las hojas terminales, las hojas de este árbol, tengo hojas de largo 2, tengo hojas de largo aquí 1, 2, 3, y tengo hojas de largo 3. Pero en particular, si ustedes seleccionan un subconjunto de las hojas, no necesariamente toda la hoja, no todos los nodos terminales, ese subconjunto va a corresponder a un código prefijo libre. En particular, por ejemplo, aquí tomé 3 hojas de todas las posibles hojas que tiene este árbol, que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 hojas. Toman 3 hojas, van a poder, seleccionando las codificaciones de esas 3 hojas, entre los índices que permiten llegar desde la raíz del árbol hasta las hojas, esas codificaciones, que en este caso corresponden a 000, 010 y la codificación de acá que es 10, esas van a poder asociarlas a usted a un alfabeto, en este caso un alfabeto de 3 símbolos, porque son 3 hojas, y va a cumplir la propiedad de ser un código de prefijo libre. ¿Ya?
Así que esto es una cuestión súper importante, esta propiedad que está enunciada aquí, el hecho de que de alguna manera cualquier árbol binario, si ustedes seleccionan en su conjunto la hoja, esencialmente van a estar construyendo un código que cumple la condición de prefijo libre y donde el tamaño del alfabeto que están codificando va a corresponder a la cantidad de hojas que ustedes seleccionan. ¿Ya? Eso es súper importante. La otra cosa interesante que uno se da cuenta aquí es que el largo del código tiene que ver con la profundidad de la hoja, donde la profundidad se define como cuántos pasos doy o cuántos nodos intermedios hay entre la raíz y el nodo final. En este caso hay 1, 2, 3, considerando el nodo final. Así que efectivamente la profundidad de la hoja corresponde a la cantidad de bits que yo necesito para codificarla en la información que está en este punto. Así que tiene un montón de interpretaciones y uso esta representación en términos de árboles binarios de los códigos de prefijo libre. Otro ejemplo interesante son un árbol balanceado. Si ustedes toman un árbol balanceado, ¿qué quiere decir un árbol balanceado? Un árbol binario donde la profundidad de las hojas es la misma. ¿Ya? En este caso, un árbol de profundidad 1, 2, 3. ¿Ya? O sea, tengo 2 a la 3 hojas posibles. ¿Ya? 8 elementos. Entonces puedo codificar desde A, B, C, D, E, F, G, H. O sea, tengo un alfabeto de 8 símbolos. Y las codificaciones son las codificaciones que ustedes asocian a todas las posibles palabras binarias de largo texto. 2 a la 3 posibilidades, así que tengo 8 símbolos de posible codificación. Así que lo interesante es que un caso especial de código prefijo libre son los códigos de largo fijo que ya introducimos en la clase anterior. Así que es interesante, y lo interesante es que los códigos de largo fijo corresponden a una estructura de árbol balanceado. De alguna manera se dan cuenta que la estructura del árbol también me da cuenta o captura el hecho si la esquema de codificación es de largo fijo o de largo variable. Este ejemplo acá, por ejemplo, con un árbol desbalanceado representa un esquema de codificación de largo variable porque los largos de las codificaciones dependen del símbolo que estoy codificando. Tiene que ver con. Así que se dan cuenta que esta representación gráfica, de hecho, es súper útil para caracterizar estos códigos, representarlos, pero también para demostrar propiedades, que es lo que vamos a hacer en algunos de los resultados que vienen. Vamos a utilizar el hecho que los códigos tienen una representación como árbol binario y voy a ocupar de manera explícita esta relación unívoca que hay entre árboles binarios, en particular un subconjunto de las hojas del árbol binario y los códigos del prefijo libre. Así que espero que esto les haya quedado claro, denle una vuelta a esta idea, vean más ejemplos, dense cuenta que efectivamente esa relación es súper clara y con eso van a poder seguir avanzando en las siguientes propiedades que vamos viendo en esta clase. Aquí hay un ejemplito que enfatiza la razón por la cual el subconjunto de las hojas de un árbol binario corresponde a un código prefijo libre. ¿Por qué? Porque cuando tengo dos palabras de código, donde una es prefijo a la otra, entonces tengo la palabra b barra y b tilde, como mostramos inicialmente en la definición de prefijo, donde b barra es prefijo de b tilde, esencialmente quiere decir que el largo de b barra es menor que el largo de b tilde, y los bits de b barra coinciden con los primeros bits de b tilde. ¿Qué correspondería a eso en la representación del árbol binario? Correspondería a un nodo intermedio, ¿ya? Que no es una hoja del árbol, que correspondería a la codificación de b barra. Los primeros m bits van a corresponder a un camino desde la raíz hasta un nodo intermedio, pero dado que b tilde coinciden los primeros b bits, la primera parte del camino coincide, entonces este nodo acá que corresponde a b barra no va a ser un nodo terminal, no va a ser una hoja, sino que va a ser un nodo intermedio, y b tilde va a ser una hoja del árbol. Por ende, aquí uno se da cuenta que cada vez que ustedes cojan, si ahora uno ve el árbol binario como una representación general, volvemos al ejemplo acá, a este ejemplo aquí, por ejemplo, este ejemplo acá. Si ustedes toman de este árbol, acuérdense que uno puede representar un árbol como la raíz, los nodos intermedios y las hojas del árbol, que son los nodos terminales. Si ustedes cogen hojas del árbol, siempre van a tener representaciones binarias que una no va a ser el prefijo de la otra. Si para que se viole la propiedad del prefijo libre, lo que debe ocurrir es que ustedes escogen un nodo intermedio, por ejemplo este nodo acá, donde la codificación de este valor va a ser prefijo de la codificación de este acá. De este nodo. Por ende, ahí ustedes violan la condición de prefijo libre por el hecho que tengo en la codificación del camino de la raíz hasta el nodo intermedio, esos bits van a coincidir con la codificación, los primeros bits de la codificación del nodo terminal. Y por ende lo que ocurre
en un esquema de codificación, si yo utilizo esta misma representación de árbol, porque la representación de árbol de hecho es válida para cualquier conjunto de palabras binarias de largo finito, lo que ocurre es que si tienen un código que no cumple la propiedad del prefijo libre, va a ocurrir este escenario, donde van a tener una codificación que va a corresponder a un nodo que no es terminal, sino que un nodo intermedio de otro nodo que es terminal. Entonces, un poco esta idea de... esta es un poco la forma de representar gráficamente el hecho de que una palabra de código es prefijo de la otra. Así que es útil porque un poco, de hecho es un poco, en eso descansa la relación unívoca que hay, en este resultado descansa la relación unívoca que hay entre códigos de prefijo libre y su representación en términos de árboles binarios, en particular de un subconjunto de las hojas de un árbol binario. ¿Ya? Entonces, nuevamente, enfatizo ese mismo punto. Si seleccionamos un conjunto de las hojas de un árbol binario, entonces los códigos de esas hojas generan las palabras de código de un código prefijo libre. ¿Ya? Ese es un punto que efectivamente se desprende de manera natural de este ejemplito aquí gráfico que ocurre cuando una palabra de código es prefijo de la otra. ¿Ya? Reflexiones sobre esto también, porque esto es súper importante, porque si tienen claro esto, efectivamente se van a dar cuenta que esta afirmación es precisa, es correcta. Muy bien, entonces estamos ya familiarizados con los conceptos de prefijo, de palabras de código que cumplen esta propiedad de ser prefijo libre. Y ahora vamos a empezar a mirar ciertas propiedades de estos esquemas de codificación que cumplen este atributo de ser prefijo libre. Y entonces viene un primer resultado que es súper importante. Y ya un poco empezamos a ver por qué introdujimos esta definición. Y el siguiente que llamamos la proposición 1 dice lo siguiente. Si tengo un código C de largo variable, nuevamente un alfabeto finito, una cantidad finita de símbolos, este es mi alfabeto fuente. Y estas son las palabras binarias de largo finito. Acuérdense que 0,1 asterisco es la representación de las palabras binarias de largo finito. Entonces, si C es un código de largo variable que cumple este atributo de ser prefijo libre, entonces uno puede demostrar que, ¿se acuerdan que en la clase anterior introdujimos el concepto de código concatenado? Que es la concatenación de K veces este esquema de codificación de largo variable. Entonces, lo que uno demuestra ahora es que la concatenación de este código, de secuencialmente codificar K símbolos del alfabeto A, que va naturalmente de A a la K, A potencia K, a 0,1 asterisco, esto si yo lo veo como un mapeo que va desde A a la K a 0,1 asterisco, es un código sin pérdida y aparte de prefijo libre. Así que ya esto es un resultado interesante porque nos está diciendo que esta propiedad de ser de prefijo libre, tener palabras de código que una palabra no es prefijo de la otra, se extiende, se generaliza cuando yo empiezo a concatenar estos esquemas de codificación. Y eso es importante porque dijimos al final de la clase anterior que era súper importante un poco ver cómo las propiedades estructurales del esquema de codificación se mapean a propiedades estructurales sobre concatenaciones de ese esquema de codificación, porque al final del día eso es lo que vamos a estar haciendo cuando codifiquemos. Vamos a estar concatenando los códigos y codificando símbolo a símbolo una secuencia consecutiva de símbolos a bits. Ahora, les voy a dejar la demostración de esto como propuesto, ¿ya? Para que verifiquen esencialmente que si ponen como hipótesis que estas palabras de código cumplen la propiedad de prefijo libre, o sea que no hay ninguna palabra que es prefijo la otra, entonces van a tener que demostrar que las palabras de código o el codebook, conjunto de palabras de código de este esquema, también cumple esta propiedad de que las palabras de código no es una prefijo la otra y tampoco no hay coincidencia, tiene que ser sin pérdida. Un código prefijo libre en particular es un código de un mapeo inyectivo, entonces hay que verificar dos cosas, que es inyectivo y que la concatenación de palabras de código no cumplen la propiedad de ser de prefijo libre. Ahora, hay una manera intuitiva de ver esto, que es, nuevamente utilizando el hecho que los códigos de prefijo libre tienen una representación de árbol binario. Entonces, interpretando qué significa concatenar un código. Entonces voy a mostrarles gráficamente cómo uno gráficamente muestra efectivamente al concatenar esquemas de codificación, efectivamente se mantiene la propiedad de ser un código prefijo libre. Y para eso vamos a ocupar el hecho que los códigos prefijo libre esencialmente tienen una relación con un árbol binario y en particular un subconjunto de las hojas de un árbol binario. Entonces hacemos esa representación y lo voy a mostrar con un ejemplo. Por ejemplo, mostremos
esta, que fue uno de los ejemplos que mostré anteriormente, supongamos que tengo un código C que en este caso tiene 3 símbolos, tiene un alfabeto A de 3 símbolos, y supongamos que escogí estos en azul, son los nodos que escogí como nodos terminales que corresponden a las palabras de código de mi esquema de codificación. Entonces, esencialmente tengo un símbolo A, un símbolo B, un símbolo C, y estos son sus respectivas codificaciones, 000, 01, 11. ¿Ya? Aquí, ¿qué corresponde esencialmente la concatenación de, por ejemplo, concatenar secuencialmente dos símbolos en este esquema? Esencialmente corresponde a codificar primero A y después codificar B. Entonces, cuando yo hago A, o sea, codificar A y después codificar el siguiente símbolo. Pero gráficamente eso corresponde a, fíjense, si yo codifico, por ejemplo, C, es ponerme en esta posición, y después en esta posición decir voy a codificar una siguiente palabra de código, que es esencialmente, entonces, replicar la misma estructura de algo, pero proyectarla como si fuese una rama de este punto, ¿ya? Que es lo que está mostrado gráficamente en esta segunda parte. ¿Se fijan? Lo que hice fue tomar el nodo terminal, que es efectivamente una palabra de código de C, y sobre eso proyectar toda la estructura, porque ahora voy a poder codificar un segundo símbolo. ¿Ya? Entonces, lo que hago es proyecto sobre esta la misma estructura de algo y ahora selecciono las mismas 3 nodos terminales que tenía en esta selección de acá. Y ahora son estos las palabras de código del código concatenados en sus dos. Donde, por ejemplo, aquí tengo 1111, que corresponde a la codificación de CC, ¿ya? Primero C, segundo C. Tengo la codificación 1101, que corresponde a la codificación de CB, si se dan cuenta. C, los primeros bits, y B, los segundos bits. Y este nuevo de acá corresponde a la codificación de CA. C, acá, los primeros bits, y A000, los segundos bits. Ahora, si iteran este principio, se dan cuenta, lo que tienen que hacer es proyectar en la misma estructura sobre cada una de las hojitas terminales del primer código y van a terminar con un árbol binario, donde tengo un subconjunto, que son los nodos que están en azul, de hojas, y ese subconjunto de hojas nosotros sabemos que corresponden a un esquema de codificación de largo variable que cumple la propiedad de que las palabras de código son de prefijo libre. O sea, no hay ningún nodo que es prefijo de 8, por el hecho que las codificaciones esencialmente son un subconjunto de las hojas de esta estructura árbol binario que es más compleja. Y en principio no puedo iterar este principio. Aquí tengo la representación C2, pero si hacen C3 es básicamente lo mismo. Sobre cada una de las hojas terminales del código C2, lo que tienen que hacer es proyectar este arbolito acá, y por cada hoja van a salir las 3 palabras de código a nivel C3. Entonces, esencialmente, esta cuestión va escalando geométricamente. En primera etapa tengo 3 palabras de código, en la segunda etapa tengo 3 a la 2, en la tercera 3 a la 3, y así sucesivamente. Así que esto se puede iterar hasta infinito, y de aquí uno efectivamente desprende, al menos gráficamente, el hecho de que la concatenación de códigos de prefijo libre efectivamente cumple la propiedad de ser un código prefijo libre, un código sin pérdida, y donde las palabras de código no son prefijos una entre las otras. Así que esto es una representación gráfica de esa demostración, pero lo invito a demostrar formalmente, digamos, que es un ejercicio formal interesante poder hacer. Pero lo bueno de estos problemas de verificar propiedades cuando uno tiene estas representaciones gráficas es que al menos puedo siempre primero tratar de verificar si la propiedad, si las representaciones gráficas me dan alguna intuición de resultado, y sobre eso después yo puedo tratar de formalizar la demostración de resultados. Así que es un poco la idea acá. Aquí le estoy dando la intuición gráfica y la idea es que ustedes lo demuestren. Muy bien. Entonces, primer resultado importante. Si tengo un código, resumiendo, si tengo un código que es de prefijo libre, entonces todas las versiones concatenadas de ese código van a ser también códigos de prefijo libre. Así que es una buena primera propiedad. Y ahora nos vamos al resultado, de hecho, más importante, que un poco justifica la introducción de los códigos de prefijo libre. Y lo siguiente, dice que si C es un código de prefijo libre, naturalmente largo variable, entonces es únicamente decodificable. Esta es la definición que nos interesaba este resultado que finalmente nos interesa poder lograr, porque este resultado que vimos al final de la cápsula anterior, que nos interesa en un contexto donde yo voy a estar haciendo codificación 100%. Solamente para recordar el concepto de código únicamente decodificable, aquí les recuerdo la definición que tuvimos en la cápsula anterior. Se dice que un código de largo variable es únicamente decodificable si las versiones concatenadas de esos códigos son sin pérdida,
primer requerimiento. Y el segundo requerimiento es que si tomo versiones concatenadas de ese código de distinto largo, entonces las palabras de código no coinciden. ¿Ya? Y eso es lo que discutimos en la clase anterior, es que permitía este concepto de que la decodificación sea única. O sea, si yo recibo una palabra de código, de todas las posibles palabras de código de las versiones concatenadas de esto, existe una única secuencia de símbolos en el alfabeto A que coincide con esa trama de bits. O sea, no tengo ambigüedad en la decodificación. O sea, esencialmente estoy hablando de que puedo aplicar la preimagen, que la preimagen en este caso corresponde al decodificador, el objeto que va a tomar los bits y va a transformar esos bits en secuencia de símbolos del alfabeto original. Entonces, estas son las dos condiciones que permiten decodificación única en un esquema de codificación secuencial. ¿Ya? Entonces, eso es lo que vamos a demostrar en este resultado final de esta clase. Entonces, el resultado dice que si, resumiendo, nuevamente retomamos, digo que si el código es de prefijo libre, entonces es únicamente decodificable. Así que efectivamente este resultado es principal porque me está diciendo que esta construcción, que tiene una representación de error binario, efectivamente permite implementar códigos únicamente codificables, que finalmente es lo que queremos hacer, a efectos de codificar con esquemas de la alfabeto. Ahora, la demostración es por contradicción. Lo que vamos a hacer es que vamos a asumir que este código no es únicamente decodificable. ¿En qué sentido? Entonces, ¿cómo podemos decir eso? Decir que no sea únicamente codificable es equivalente a decir que yo puedo tener dos secuencias distintas de símbolos del alfabeto original. Puedo asumir, por ejemplo, una secuencia de largo n y una secuencia de largo m, ¿ya? M y m, tal que son secuencias distintas, pero sus codificaciones coinciden. ¿Ya? Si tengo eso, básicamente, de alguna manera lo que estoy diciendo aquí es que estoy asumiendo que el código no cumple la condición de ser únicamente decodificable. O sea, ¿qué quiere decir que sea únicamente decodificable? Que no hay ambigüedad en la decodificación. Entonces, al poner la hipótesis por contradicción, lo que voy a asumir que efectivamente hay ambigüedad. O sea, que existen partes secuencias de símbolos distintas, ¿ya? Que pueden ser distintas en símbolos o distintas en largo, tal que corresponden a la misma codificación en bits. ¿Ya? Esta es la codificación de esta trama de n símbolos y esta es la codificación de esta trama de n símbolos. Y estoy diciendo que a nivel de los bits, es una palabra binaria, coincide con esta palabra binaria. Entonces, esto es igualdad de palabras binarias, o sea, igualdad bits a bits. Entonces, analicemos esto. Primero, ya asumamos el caso, hagámoslo por escenario. Si asumimos que n igual a n, esto nos da una contradicción porque eso implicaría decir que C sub n es un código con pérdida y eso ya sabemos que no ocurre por la proposición anterior. Porque dijimos que si un código C era prefijo libre, entonces la versión concatenada de ese código es de prefijo libre. Y un código prefijo libre es un código sin pérdida, o sea, es un mapeo inyectivo. Así que si n es igual a m, lo que estaría diciendo es que C sub n es un código con pérdida y haría una contradicción con respecto al hecho de que yo sé que C sub n es un código prefijo libre por la proposición anterior. Así que aquí ya tengo una contradicción. Entonces, necesariamente m tiene que ser distinto de n. Entonces, sin pérdida de generalidad, en su defecto puedo asumir lo otro, n puedo asumir que es mayor extenso que n. Y también sin pérdida de generalidad vamos a asumir que el primer símbolo de esta igualdad difiere. O sea, vamos a asumir que a sub 1 es distinto de a sub 1 tilde. Ahora, ¿por qué puedo asumir esto? Porque si a sub 1 fuese igual a sub 1 tilde, siempre yo puedo omitir el primer símbolo y llegar a la misma condición. O sea, si estas dos palabras de código, dos palabras de símbolos coinciden en su primer símbolo, de alguna manera yo puedo obviar el primer símbolo y voy a igual mantener la igualdad, desde 2 hasta sub n, y en este caso de sub tilde 2 hasta sub tilde n. Así que efectivamente puedo asumir sin pérdida de generalidad que a sub 1 es distinto a sub 1 tilde, porque en su efecto lo que hago es achicar estas dos palabras en un símbolo. Estas dos palabras. Así que esto se puede asumir sin pérdida de generalidad. Bueno, ahora voy a escribir formalmente la igualdad. Estoy asumiendo entonces que n es mayor o igual que n y que sub 1 es distinta a sub 1 tilde. O sea, el primer símbolo de la codificación es distinto. Y aquí está la condición de la igualdad reescrita ahora en términos de las versiones concatenadas de los códigos. Esta es la forma en que nosotros introducimos en la cápsula anterior el hecho de que tengo el código con la concatenación de las codificaciones de los primeros n símbolos. Esta es la esto corresponde a esta parte de acá.
Y esto acá, nuevamente, la concatenación secuencial es la definición del código concatenado o el código de orden M. Entonces, esta es la igualdad a nivel de concatenación de bits. Entonces, aquí nuevamente voy a hacer el análisis, asumiendo entonces que tengo esta igualdad, voy a hacer un análisis por escenario. Vamos a subir el primer escenario I, donde el largo de la palabra de código de la codificación del primer símbolo coincide con el largo de la palabra de código de la codificación del primer símbolo de la otra palabra. O sea, voy a asumir que los largos de la primera codificación de cada uno de los símbolos coinciden. Ahora, si coinciden, y como estos bits son, todas estas tramas de bits son iguales, eso quiere decir necesariamente que estos bits coinciden con estos bits, porque si tengo dos secuencias de bits que coinciden en sus primeros, si los largos coinciden, necesariamente implica que estos bits tienen que coincidir con estos bits de acá, que tienen el mismo largo. O sea, bajo esta hipótesis tengo esto. ¿Ya? Pero eso contradice el hecho que yo sé que C es un código con pérdida y estamos asumiendo que A1 es distinto a 1 tilde. Así que eso contradice el hecho que el código C es un código sin pérdida, porque es un código prefijo libre. Así que por ese lado hay una contradicción también. Asumamos entonces el otro escenario, que el largo de la codificación de A1 tilde es mayor que el largo de la codificación de A1, ¿ya? Con sus respectivos... Ya, sí. Aquí disculpen, aquí hay un error, no es C libre, es C. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Es que, si se dan cuenta, si el largo de esto es menor que esto, pero estas tramas de bits coinciden, necesariamente eso implica que esta secuencia tiene más bits que esta, pero estos bits coinciden con los primeros bits de esta. O sea, esencialmente estoy diciendo formalmente que CA1 es prefijo de CA1 tilde. Y eso contradice que el hecho de que C es un código prefijo libre. Así que también lleva una contradicción por acá. Bueno, el otro caso es lo mismo. Quiere decir que CA1 es prefijo de CA1 tilde, el otro escenario, el argumento es exactamente lo mismo, entonces nuevamente contradice el hecho que el código de prefijo libre. Así que si se dan cuenta, el hecho de que el código C sea prefijo libre implica esta capacidad de que la codificación secuencial de estos códigos de prefijo libre permiten el hecho de que no haya ambigüedad. No hay ambigüedad y por ende pueda decodificar sin problemas. O sea, es un código únicamente decodificable. Así que, esencialmente, cumple todas las buenas propiedades que uno quiere de un esquema de codificación cuando vamos a hacer codificación secuencial, y de hecho va a ser la familia sobre la cual vamos a restringirnos para abordar el problema de codificación en las clases que vienen. Vamos exclusivamente a enfocarnos en el análisis de los códigos de largo variable que cumplen esta propiedad de ser de prefijo libre. Y lo interesante es que vamos a dar cuenta que no vamos a perder desempeño, ¿ya? Porque si bien los códigos de prefijo libre son un subconjunto de todas las familias de códigos únicamente decodificables, es un conjunto suficientemente rico para abordar el problema de codificación. ¿Ya? Y eso lo vamos a ver cuando formalmente en las próximas clases introduzcamos el problema de codificación formalmente de una fuente de información. ¿Ya? Así que con esto termino la clase hoy día y en las próximas sesiones vamos a estar viendo efectivamente algunas otras propiedades adicionales de estos códigos de prefijo libre. En particular, estos códigos cumplen una propiedad que es súper importante, que se conoce como la desigualdad de Graph, ¿ya? Y a partir de eso, pues una vez estudiadas esas propiedades, vamos a empezar a mirar formalmente el problema de codificación de fuente de largo variable. Eso, que estén bien. Chao.